¿Qué tal, mis estimados co-creadores del egregor? Ya hace más de un año que escribí el libro. Hice un par de videos exclusivos para quienes lo compraron y los he mantenido ocultos en YouTube. Quise escribirles en la comunidad a los que compraron el libro para preguntarles si me permitían compartir el video con el resto de los seguidores. Pero me topé con la sorpresa de que no encuentro esa sección. En fin, he estado muy atareado con mi trabajo y por eso me ha resultado muy difícil seguir trayéndoles contenido. Y se me ocurrió que podría sacar a la luz este relato junto con un pequeño especial de audio e imágenes al final para compensarlos un poco. Si los que compraron el libro no están de acuerdo, háganmelo saber y con gusto lo bajo de las plataformas. Era una promesa que les hice de no sacarlo a la luz, sin embargo las circunstancias me han orillado a pensar que esta sea una muy buena opción. Pero si no me dicen nada, de otra forma, quiero agradecerles por su indulgencia y permitirme que lo saque a la luz. Sobre el contenido, la primera parte es el relato. Después del clásico sonido del cuerno que caracteriza el final de mis relatos, sigue el especial donde relato mi asombro de hace un año con respecto a las IAs en los primeros minutos. El resto es el sonido de fondo que creé para el relato y las imágenes que en esa época, hace un año, me causaron asombro. Espero que disfruten mucho este relato y que, por favor, los que compraron el libro, me comenten si les parece bien o lo bajamos de la plataforma. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Los 4 regalos. Medité mucho antes de venir a verte. Te puedo hablar de tú, ¿verdad, Doc? Por supuesto. No sé qué reacción te pueda causar lo que te voy a contar, pero también no hay una forma fácil de abordar el tema, así que iré al grano. Soy el asesino de las muñecas. No sé si no me crees o pienses que son las fantasías de un lunático, pero te puedo asegurar que estoy hablando en serio y no vengo aquí buscando curarme de mi psicopatía. Sí, estoy enterado de lo que soy, y si me atrevo a venir contigo es porque somos del mismo barrio. Me conoces y te conozco. Sé que no te arriesgarías y no arriesgarías a los tuyos traicionando mi confianza. Asumo que comprendes los riesgos y no tocaré el tema más. ¿Fui claro con lo que dije? Por supuesto, pero si bien me quedaré callado al respecto, puedo negarme a atenderte. Podría, sí, pero después de que yo cierre la puerta al salir, estarás tentado a hablarle a la policía por el temor de mi confesión, pero luego pensarás que si no me encuentran y yo me entero, seguro se me ocurrirá venir por ti o por Emma o por tu papá. O la dulce Tiffany, que si bien ya pasó la edad en que me resultan atractivas las muñequitas, tal vez por tratarse de ti, en este caso, haría una verdadera excepción. Entonces, ¿continuamos? Ok, siéntate. Doc, no tengo que recordarte que tienes que ser profesional con tu diagnóstico, ¿verdad? Ah, un favor más. Cancela la siguiente cita. Lo que tengo que contar puede llevarnos más de una hora. Ok. ¿Sabes? Las muñecas que voy dejando en las supuestas escenas del crimen no tienen nada que ver conmigo. Fue algo fortuito que se me ocurrió la primera vez que comencé con mi oficio. Por los nervios mezclados con la exaltación del momento, tomé una muñeca que la pequeña María traía en su mochila. La peiné, le puse un listón rojo en el cuello y la dejé en cierto ángulo en el cuarto de los padres, de una forma en que al verla los investigadores se hicieran falsas conjeturas, ataran cabos falsos y se desviaran mucho de mi rastro. Sí, creerás que es demasiado rebuscado para alguien que estaba imbuido en las emociones que ya te conté, pero así pasaron las cosas. No tengo por qué mentirte. Afortunadamente dio resultado. Después del segundo o el tercer incidente, francamente no lo recuerdo. Los periódicos me comenzaron a llamar el asesino de las muñecas. Nada que ver conmigo. Después me enteré que me estaban perfilando erróneamente. Pensaban que previamente a cierta edad fui vestido como niña, abusado, golpeado por mis padres, violado y no recuerdo qué tantas estupideces, pero nada que ver. Creo que mi problema, si lo quieres llamar de esa forma, comenzó cuando siendo un niño hice estallar una bomba en casa. Ah, no me mires así. No era mi intención hacerle daño a nadie en esa época. Solo fue un accidente. Mi papá me enseñó cómo hacía bombas caseras en la guerra y yo queriendo agradarlo intenté hacer una en la cocina mientras todos dormían. Las cosas no salieron bien. De pronto una explosión me sorprendió y quedé inconsciente. Al despertar me di cuenta que me había desfigurado el rostro. Ese es el motivo de la cicatriz de la cual tanto se burlaron todos cuando éramos niños. ¿Nos habías dicho que fue un problema con una olla de presión?
Esa fue la mentira que mi padre nos hizo decir a todos en la casa. Pensaba que si se enteraban de la verdad podría perder su prestigioso trabajo en el ejército y arrastrarnos con él a su miseria. Creo que esa mentira, donde yo había sido la causa de la vergüenza de mi familia y que me hicieron repetir toda mi infancia, que además me acarreó burlas sin fin y que hizo que mi padre se distanciara de mí en todas las formas posibles, tal vez por culpa o por vergüenza, no lo sé. Esa fue la causa por la cual los niños son el objeto de mi obsesión. No lo sé, Doc. Creo que siento placer destruir la inocencia, la debilidad, la estupidez infantil. Yo tenía que haber sido un héroe entre mis compañeros. Estalló una bomba, habrían dicho con respeto, con admiración. Tal vez hubiera sido temido, pero a cambio fui ninguneado, rebajado a un ayudante de cocina mediocre, un pusilánime que se hirió con una olla llena de comida. Pero basta de esto. El trabajo de analizarme es tuyo, no mío. El caso es que, desde que comencé mi labor, he acumulado una cantidad de víctimas. Ese apelativo me causa extrañeza, ¿sabes? Yo no las veo como mis víctimas, tal vez como mis juguetes, objetos de placer. Cuestión de semántica, creo. Como sea, a la fecha son incontables. Me falla la memoria y no porque no me haya divertido en su momento con ella, sino que hubo un tiempo en que fueron tantas, tan seguidas, que la escalada frenética con la que lo hice se asemeja a la embriaguez estupidizante del alcohol. Y muchas cosas de esos momentos flotan en una nube negra de olvido. Te puedo mencionar quizá una de las últimas. La primera y pocas más. No confundas mis gestos, Doc. Jamás he sentido con mis actos nada más que placer y desazón. Pero no por lo que hago en sí, sino porque por más que lo intento, nunca logro, no consigo aquello que me dé plenitud, la sensación de perfección. Siempre hay algo más que pude haber hecho, algo que me faltó. Es por eso que vuelvo a empezar, a observar. Busco casi siempre una nueva muñequita, parecida a la anterior, para ver si puedo enmendar mis errores. ¿Es decir, que busques un perfil en específico solo porque el anterior no te satisfizo? ¿Lo has entendido? Ok. Así que en esta búsqueda del placer absoluto sucedía algo que me parecía quisquilloso de mi parte. Resulta que al terminar mi obra, satisfecho y cansado del esfuerzo, complacido en formas que no te puedes imaginar, venía de pronto a mi mente como un gusano abisal que se arrastra por debajo de la piel de un cadáver viejo. Una idea, un pensamiento que me echaba a perder de golpe el triunfo y quizá el cúlmine de todos mis esfuerzos. Todo muy bien, me decía, pero no es ella. Nunca era ella. ¿Te refieres a alguien en específico? ¿No me has puesto atención? ¿No era aquella, la anterior o la anterior de esta, o aquella que tenía todos los atributos perfectos, o lo que hizo tal o cual cosa, la que lloró mucho, la que no se quejó, la que derramó toda su sangre antes de perder el conocimiento? Esa, siempre aquella, la que no podía ser más, esa. Nunca era perfecto. Así que después de un tiempo de refracción, volví a buscar incansablemente a esa que reuniera todo lo necesario, que me diera paz, que llenara todos mis anhelos y tal vez con esa plenitud parar por fin, parar y exiliarme. Detener esta compulsión que me atosigaba todos los días, pero no llegaba, y pensé que nunca lo haría. Sentí que tenía que hacer que me pararan. Quería dejar pistas, algo que me delatara un día. Quería que llegara la policía hasta mi puerta y me llevara a la cárcel, o mejor aún, que me molieran a golpes y me dejaran batido en un charco de sangre. Hasta que un día, como si el universo soberano, rey de todo, o el demonio, o Dios, ¿por qué no? Él todo lo ve y todo lo sabe. Él sabía que pasaría. Tocaron a mi puerta, aún me da escalofrío pensar en la incomprensible insistencia del destino. Una niña pequeña de no más de 8 años, perdida aparentemente, tocaba a mi puerta. Se veía desnutrida, sucia pero bella, de aquella belleza que solo se puede encontrar en las añoranzas del que la comprende, del que jamás la ha visto, pero que la desea con todo su ser. Al abrir la puerta, desconfiado, pensando que sería una trampa de alguna gente sin escrúpulos que mandaba ese corderito para tentar al lobo, pregunté: ¿en qué puedo ayudarte? Estoy seguro que clavé mis ojos como 2 dagas en su pequeño ser. Seguramente la debí de atravesar porque vi su incomodidad, pero de la clase que solo tienen los niños, la que los protege de su propia inocencia, pero que por la misma razón la ignoran y cometen estúpidos actos que los llevan a la desgracia. De pronto dijo: no tengo a dónde ir. Mi mamá, dijo, casi llorando, me sacó de la casa. Dice que ya somos muchos y no puede mantenernos. Las lágrimas le rodaron por la mejilla, unas lágrimas que yo no provoqué, pasivas. Creo que nunca había visto esa clase de lágrimas. Siempre son con espavientos, con arcadas, con dolor punzante en el rostro. Diría en los mejores momentos de mi trabajo, que de horror. ¿Podría dejarme pasar la noche aquí en su casa?, dijo además.
Abrí mi puerta incrédulo y el pequeño cuerpo atravesó el umbral, pero estoy seguro que algo más entró con ella, algo que no logré definir, pero me daba la sensación de que no estaba sola. Sentía esa presencia amenazante, pero se disfrazaba con la inocencia que traía mi huésped. La calle quedaba gris después de que ella entró. Me asomé esperando ver llegar a la policía o los agentes, incluso a los ladrones que coludidos con la pequeña esperaban la oportunidad, pero nada. Nadie la siguió, nadie llegó. La puerta al cerrarse apagaba cualquier posibilidad. La conservé por un par de días, Doc. Quería asegurarme que era mía. Esperé con ansias a que llegaran a reclamarla de la misma forma en que deseaba que no pasara. Su presencia me causaba estados de euforia que lograba contener apenas. Ponía la tele, le di ropa que había conservado, ropa pequeña, con holanes, para que se vistiera. Todo el tiempo era una lucha interna, pero aproveché el tiempo que estuve esperando. Medité mucho de cómo hacerlo perfecto, ¿sabes? La espera aumentaba el placer. La imaginación vuela libre de las ataduras. La maté 1000 veces de todas las formas posibles. Tenía los músculos tensos, me carcomían las dudas. Si era una trampa, esta sería la última vez antes de que me detuvieran. Entonces tenía que ser perfecto. No podía demorar mucho. Ya había esperado tanto. Sentí que podía cagarla. Tomé un cuchillo de cocina y me acerqué a ella por la espalda. Me detuve y puse el cuchillo en el fregadero. Vi por la ventana, no había nadie, no había nada. Estaba paranoico. Me di la vuelta con la intención de irme al cuarto, pero me detuve, no pude avanzar más. Me regresé, agarré el cuchillo, la tomé del cabello y la degollé de un tajo. Su cuerpo convulsionando, el charco de sangre, lo de siempre. Luego el golpe de adrenalina, un instante glorioso, y luego la caída al precipicio, a la culpa. Pude haber hecho más. Pude. Enseguida una risita morbosa se escuchó de un lugar indefinido. Parecía que venía de mi cuarto, y cuando caminaba para allá se escuchaba en el baño, en el sótano. Luego nada. Se me hizo muy extraño. Pensé que estaba alucinando por tanta excitación contenida. Tardé un tiempo en deshacerme de los restos. No la podía conservar mucho tiempo. Era la primera vez que trabajaba en mi casa. Afortunadamente tengo un viejo horno en el sótano. Allí tiré los sobrantes y lo encendí. Estaba atizando el fuego, tirando el último pedazo cuando alguien tocó la puerta. Mis alarmas internas se encendieron y me puse paranoico. Pensé que la policía o alguien me había puesto una trampa, pero no me voy a detener en los pormenores de cómo me sentí y qué pensé en esos momentos. No tiene importancia. Así que, decidido, caminé hacia la puerta y asomándome por la mirilla, sentí que las piernas me tambalearon. Un sudor frío recorrió mi espalda. Era una niña. La misma que estaba en esos momentos quemándose en el horno. Tocó nuevamente con esa desesperación con la que anteriormente lo había hecho. Pensé que estaba enloqueciendo de pronto, pero no me contuve. Me ganó más la curiosidad. Abrí la puerta como el que prende la luz para que desaparezcan los fantasmas de su imaginación. Así, de tajo, esperando que del otro lado no hubiera nada, pero allí estaba, con la misma voz, llorando, musitando casi. Me dijo: ¿me podría dejar pasar la noche aquí? Mi mamá dice que somos muchos y que no nos puede mantener a todos. Parece un déjà vu. Creí muchas cosas, Doc, desde un espectro hasta que todo lo había imaginado. La otra niña, la misma que estaba aquí, había sido producto de mis deseos. Tal vez aquel cuerpo que estaba consumiéndose en el horno era en realidad de otra, tal vez con otro rostro, y yo la transfiguré a partir de un deseo oculto. Quizá ella es la que he buscado con ahínco, la que me puede traer paz, pensé mientras abría la puerta y la invitaba a pasar. Entró con el mismo temor, las mismas lágrimas. La ropa era diferente, pero congruente con la pobreza que me había referido a la anterior. Todo era casi igual. ¿Te das cuenta, Doc? El destino me daba la oportunidad de corregir mis errores en las mismas circunstancias, con la misma muñeca, en mi casa, con todo el tiempo del mundo. ¿Te das cuenta, Doc? Sí, lo noto. No le di mucha importancia al pasado reciente. Me enfoqué en hacer las cosas bien esta vez. Le di de comer y le puse unas caricaturas en la tele. Creo que en su casa no tenían, porque se quedó embelesada instantáneamente. Cerré la puerta con llave y me bajé al sótano a preparar todo lo que iba a necesitar. La mesa de madera que se usaba anteriormente para preparar pan, que me servía de plancha de auscultación, si sabes a lo que me refiero. Coloqué alrededor todas las herramientas que iba a necesitar. Calculé cada detalle para que no fallara nada. Después empujé las cenizas y huesos que habían quedado en el horno. De pronto, una extraña confusión se apoderó de mí. Las risas arrosas e infantiles, mal contenidas con la mano, se escapaban por algún lugar, por los lugares más abyectos de la casa. Una vacilante sensación de miedo me invadió. Algo estaba allí conmigo. Tal vez mi propia locura, no lo sé. Luego, viendo el fuego, empujando las cenizas, me preguntaba: ¿quién era esa muñeca? ¿Cuándo la había traído? ¿Cómo llegó aquí?
porque en mi imaginación le di el rostro de la que en ese momento estaba viendo la tele en mi sala. Preguntas e imágenes de lo que había hecho se me vinieron todas de golpe. Los restos chirriantes que se apilaban en el fondo del horno me hipnotizaban. De pronto desperté de mi letargo y subí las escaleras. Cansada y desnutrida como debía estar, me encontré a la niña dormida en el sofá, completamente inconsciente, perfecta aún en su suciedad. No me pude resistir, así que la tomé delicadamente en mis brazos. Ella no se inmutó. Abrí la puerta del sótano y bajé las escaleras. Dirás que soy un romántico, pero sentí como si fuera alguna clase de luna de miel. Al llegar me dirigí hacia la mesa que ya había dejado preparada, pero la presencia que se había instalado en la casa se hizo sentir. Unas sombras se arremolineaban balanceando sus ojos en la oscuridad como si curiosas vieran que traía entre manos, tal como perros hambrientos queriendo quitarme la presa. Al mirarlos, un deseo implacable e inaudito por la falta de referentes se apoderó de mí. Sentía la urgencia de defender lo que era mío. Realmente tuve la impresión de que querían quitármela, así que me dirigí al horno, que para esos momentos estaba tibio. Metí a la muñeca, cerré la puerta de golpe y sin darle tiempo de reaccionar a la bestia que me tosigaba, lo encendí y miré a través de las rejillas. Me estacié por lo que puede hacer el fuego. La escena fue efímera. Dejó de moverse al poco tiempo. De nueva cuenta la adrenalina al tope. Risas de niñas infrahumanas se revolotearon alrededor de la habitación como si corrieran por el techo, haciéndome girar bruscamente sin hallar nada. Luego el silencio y la sensación constante de sentirme observado. Después de eso, y cuando la calma llegó, sucedieron cosas que no tiene caso contarte. Cosas que hice que no te dejarían dormir. Luego regresé al estado insoportable de desazón, algo parecido a desear con insistencia la intimidad con alguien, y cuando llega el momento de consumar todos los deseos imaginados, se acaba todo con un orgasmo prematuro, dejando las malditas secuelas de la insatisfacción. Así me sentía. El precoz puede redimirse en otro encuentro. Yo había echado a perder mi oportunidad. Desanimado subí las escaleras, caminé hacia la sala, tomé las llaves para salir a dar una caminata. Me sentía muy frustrado por lo que había pasado. Abrí la puerta y parada enfrente a punto de tocar, estaba otra vez la niña, la misma niña, otra vez allí, con los mismos ojos llorosos, la palidez, la desnutrición, los labios resecos, la ropa diferente pero igual de percudida. Era ella, nuevamente diciendo lo mismo que las dos anteriores, atemorizada cuando vio mis ojos. No sé qué habrá visto. Yo creo que miedo, duda, incomprensión por lo que estaba pasando. Con la mano le hice la seña para que entrara. Casi sin decir ninguna palabra le encendí la tele y le di algo de comer. Luego bajé corriendo las escaleras del sótano y dirigiéndome al horno para ver las cenizas amontonadas que todavía se consumían por el fuego. No había imaginado nada. Subí rápidamente, empujé la puerta sin detenerme. Me dirigí hacia la sala por el pasillo, con el corazón punzándome la sien. La vista palpitando me hizo que viera manchas oscuras. Tambaleándome llegué hasta donde estaba el sofá en el que había dejado la muñeca. Allí estaba, viendo la televisión. Sentí un miedo irracional que no conocía. Caminé desorientado por el corredor que conducía a la recámara, agarrándome de las paredes. Imágenes de una niña sin cabeza caminando por la casa, inundando mi mente. La cama estaba rodeada de muchos cadáveres descompuestos de las muñecas que había enterrado en parajes perdidos. El fuego se extendía a lo largo del rastro que iba dejando la pequeña que quemé viva. De pronto un golpe seco. Mi cabeza había rebotado en el piso. Caí desmayándome, pero antes de perder por completo la conciencia, vi muchos pies descalzos y carcomidos caminando por el cuarto. ¿Qué impresión te causó esto que viste? La certeza de que algo sobrenatural estaba pasándome. En más de una ocasión regresé al lugar remoto donde había dejado alguna muñeca, desenterré su podrido cadáver y me dormí a su lado recordando sin remordimiento. Lo que me atosigaba en esos momentos no era la visión de mis propios recuerdos, no. Algo llegó y no me trató de atormentar con esas imágenes. Creo que se regocijaba con ellas. Las reproducía para su placer. Eso es algo peor que yo. Me causa mucha inquietud pensar en ello. O tal vez solo haya sido el motivo del por qué te visito. Tal vez es mi cabalgante locura. Locura que quiero que diagnostiques y cures. Señor, escuché con una voz. Señor, ¿está bien? Al abrir los ojos estaba a mi lado la muñequita que había dejado en la sala. ¿Está bien? Aturdido por el golpe asentí y después la miré. Su rostro reflejaba preocupación, miedo. Señor, ¿está bien? Luego me abrazó y dijo,
Creí que se había muerto. No tuve tiempo de disfrutar el momento. La presencia que había llegado se hacía sentir en la casa. Pequeños cadáveres se asomaban desde las esquinas, en las sombras. Risas morbosas con dentaduras incompletas se asomaban desde sombras irracionales producidas por objetos inexistentes. Luego su voz, la voz. La pequeña me tomó de la mano, la besó diciendo: me asusté mucho. Sin decirle nada, la llevé a su cuarto, le mostré la cama, le pedí que descansara y me fui a sentar a la cocina. Abrí una botella de Jack Daniels que tenía por allí. Me serví un trago doble. La pesadez de mi cabeza no se había ido cuando escuché la voz de la muñeca que acababa de acostar. Señor, dijo, tengo miedo. Hay algo bajo la cama. Casi riéndome por el cliché, apuré mi trago y me dirigí al cuarto. Creo que quería darle verdaderos motivos para sentir temor. Abrí la puerta para descubrir que la que según yo me había hablado dormía de lado, profundamente. Señor, tengo miedo, volvió a decir, pero yo la veía respirar pausado y profundo. Señor, tengo miedo. La voz cambiaba con cada frase que repetía. Tengo miedo. Luego unas risitas ahogadas encima de mí, y al mirar para arriba, una figura degollada se reía, tratando de disimular, tapándose la boca. Tengo miedo, soltó entre carcajadas. Seguido de esto, unas manitas carbonizadas, pequeñas, comenzaron a cerrar la puerta, y desde atrás de ella se asomó un rostro humeante, carbonizado hasta los huesos, diciendo: déjala dormir con nosotros. La chapa hizo clic y todo quedó en silencio. ¿Qué pasó después? Desperté en la mañana, sentado a la mesa. La botella de Jack estaba en el piso vacía. La cocina era un desastre. Me dolía la cabeza. Tenía resaca. Vi la puerta de la casa abierta y sentí vértigo. ¿Se habrá ido?, me pregunté. Luego un aluvión de interrogantes se agolparon en mi cabeza. ¿Y si dejó entrar a alguien más? ¿Si descubrió algo y trajo a la policía? Pensaba todo esto mientras me asomaba a la calle esperando ver algo. Luego, entrando a la casa, le puse los cerrojos a la puerta y en el mismo estado de preocupación, azorado por la incertidumbre, caminé por el pasillo dirigiéndome a la habitación de la pequeña, la cual abrí de golpe en cuanto llegué, para encontrarme con lo incomprensible. Me tienta contártelo a profundidad, más por morbo de mi parte que por fines terapéuticos, pero te puedes dar una idea si te imaginas estas máquinas a las que les echas trozo de carne para producir jamón y miras hacia adentro de las aspas cómo se baten huesos, piel, pelos, carne con emulsiones extrañas, y toda esa masa amorfa la juntaras con tirones de ropa y la embarraras sobre la pared. He estado superándome día a día en lo que hago, pero no tengo idea de cómo pude, en caso de que haya sido yo, ¿cómo pude haber hecho eso? Desde que inicié mi trabajo siento que no estoy solo, y la compañía que traigo disfruta con cada crimen que cometo. Con ellos a mi lado, porque creo que son varios, me siento más imaginativo. Pero en este caso las cosas cambiaron. Ellos actuaron a voluntad. ¿Desde cuándo sientes que te hablan o te acompañan? No dije que me hablaran, no al menos hasta ese día, y sentirlos fue al poco que empecé mi obra. Ok, sigue. Debe de ser esquizofrenia. El caso es que me puse a limpiar el desastre que había hecho en el cuarto. Era aberrante ver el espectáculo, desconcertante por la fuerza con la que se hizo, concentrado en no dejar ni una mancha. No me di cuenta que tocaban nuevamente la puerta, un golpe tímido, como lo había sido los demás. Aventé todo y corrí exaltado, tratando de contenerme. Recorrí el pasillo que conducía al hall, titubeando, no dando crédito a lo que estaba pasando. Me asomé por la mirilla y de nueva cuenta allí estaba, otra vez, de la misma forma, las mismas lágrimas, lo mismo todo. Abrí no dando crédito. Ella comenzó a decir su letanía mientras yo la tomaba del brazo para que entrara. Era real, Doc, tan real como habían sido las demás. Allí estaba nuevamente, 4 veces. 4 veces ella, 4 oportunidades. La invité a que se sentara mientras cerraba la puerta. De los cuartos se asomaba la criatura, sin ojos, miraba atento. Luego otra figura más al fondo se asomó, anticipándose. Del techo, a través del umbral de la puerta, una amalgama de rostros babeantes se asomó. Ella parecía no verlos, pero yo sentía la
amenaza. Cerré la puerta y la aprisioné contra mis brazos. Era mía, no me la iban a quitar como la última vez, era mía. La sometí y la llevé al sótano. Ya estaba todo preparado. La llevé como lo había hecho antes. Las figuras me siguieron y apostadas estiraban sus manos temblorosas, ansiosas, insistentes, hasta que enterré el primer cuchillazo. Entonces todas, atraídas como vampiros famélicos hacia la sangre, se acercaron a beber. La muñeca dejó de gritar un momento y volteó hacia el piso donde las alimañas bebían las emanaciones que se desprendían del líquido rojo, y con los ojos desbordados en horror se desmayó. Allí supe que no estaba alucinando, ella también las veía. Me dio temor entonces, pero después pensé que el horror que sintió ella era por mí y no por lo que yo veía. Doctor, lo demás que pasó no tiene caso contarlo. Tú puedes imaginarlo y seguramente te quedarás corto. Terminé y después de un tiempo de paz duradero, sin las molestias que me daba siempre, y me impelía a volver a empezar. Salí a la calle a buena hora, diría que feliz, pero no duró mucho. Entre la gente vi a una mujer de mediana edad con una niña de la mano, una niña idéntica a las que habían llegado a mi casa. Otra vez allí estaba. Quise seguirlas y constatar que era real lo que estaba viendo, pero no las alcancé. Se perdieron entre la multitud, se esfumaron para siempre, dejándome esta incertidumbre, esta sensación de locura. Esto es lo que me sucede, Doc. Ahora la veo en todos lados. Necesito saber qué me pasa. Que me dé un diagnóstico, que me trate. Quiero que esto desaparezca. Al terminar de contarme todo, le di un diagnóstico. Le receté unas medicinas, aunque sé que solo serán un paliativo. Pero para asegurarme de que no regrese, le encomendé que visitara al viejo que vive con un perro enorme. Él se encargará del asunto completamente. Lo único que me inquieta es que a este demente se le ocurra leer el periódico de hace unos días, antes de hacer mis recomendaciones, en el cual decía que una madre de 9 gemelas volvía a pedir ayuda económica para mantenerlas, o tendría que regalarlas, o mandarlas a la calle a que probaran suerte. Hoy les traigo una compilación de todas las imágenes que usé para el relato, Los 4 regalos, con el fondo sonoro que acompañó mi voz. Desde que llegó la inteligencia artificial a mi vida, se ha vuelto una herramienta indispensable para mi trabajo. Me facilita inmensamente mi labor al generar las imágenes que más o menos acerca lo que imagino. Y digo más o menos porque en ocasiones me ha acabado todos los tokens que me dan las plataformas, buscando la imagen perfecta para la escena que quiero montar, y no consigo más que esperpentos, imágenes realmente comunes y con toda la intención de ser un remedio desesperante de lo que imagino. Pone a prueba mi paciencia y a veces me ha hecho parar un día completo esperando a que se recarguen mis créditos para seguir, pero en ocasiones me he llevado unas increíbles y gratas sorpresas porque me ha dado mucho más de lo que he pedido. Ha entendido el concepto y la profundidad de la idea, y a veces la abstracción a la que llega me desconcierta, pero cuando comprendo su sentido me asombra y me atemoriza. Ya en otra entrega de imágenes les había comentado que buscando un monstruo atrás de una luminaria en la calle, siempre me entregaba el farol sin el monstruo. Desconcertado, se me ocurrió pedirle que el ser se asomara, y al ver cómo unos dedos monstruosos o garras afiladas se mostraban agarrando el poste en la imagen que le pedí, me di cuenta que la IA siempre me entregó seres horrendos tal como yo lo quería, pero ocultos. Lo mismo pasó con las imágenes que han estado viendo ahora mismo. Yo le pedí una imagen de una caja de regalo con un listón rojo lleno de cosas aterradoras para presentar este trabajo, pero en esta ocasión, sorprendiéndome gratamente, me dio primero la cosa aterradora, llevándome lentamente hasta la caja de regalo ya envuelta con el ser adentro. Con esto en mente, les pido que vean las imágenes que les presento y sean indulgentes cuando les parezcan en desacorde con el tema de terror, y se logren maravillar con la ideación que una máquina puede tener cuando logra las imágenes que podrían aterrarnos el alma. Espero que disfruten este trabajo tanto como yo disfruté hacerlo para ustedes. Gracias, y sin más, los dejo.